¿Listo? Querido Padre, te queremos agradecer mucho por este hermoso sábado. Estamos en familia. Muchas gracias porque el día está hermoso y combina mucho con tu sábado. Te agradezco también por la posibilidad de estudiar juntos y tener esta comunidad hermosa que tenemos. Te pedimos por cada pedido que fue hecho acá. Te agradecemos también por todas las bendiciones por esa semana que fue buena, más allá de algunos, eh, también del recuerdo de una situación tan trágica, pero vos tenés cuidado de nosotros siempre. Así que te agradecemos mucho por eso. Y te pido ahora que sigas con el mensaje que sea dirigido por vos y que todo ande bien. En tu nombre, amén. ¿Es el mío? No te- Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Voy a ver si yo puedo anclar la imagen. Acá está. Ahí está, perfecto. Así yo puedo ver también qué es lo que sale en el pizarrón. Bueno, feliz sábado para todos. Feliz sábado para ustedes que están acá. Voy a intentar que sea bien interactivo, bien de diálogo, bien de charla, porque es un estudio de repaso, ¿sí? Es un estudio de repaso de todo lo que vimos desde que comenzamos los Vesper, que este sería el tema número 11 de todo del año, así que eso está bueno, ya hicimos bastante tema, ya estudiamos bastante de los estudios de los Vesper, que la anciana Tess hizo durante el año pasado, ¿no? ¿Qué fue? Así que, bueno, vamos a ir interactuando, voy a ir haciendo algunas preguntitas también, varias preguntitas en verdad, pero voy a intentar que sea tanto para los chicos que están acá como también para los que están conectados, ¿sí? Así que veo varios conectados, eso está bueno, sé que por ahí Luchito no puede hablar. Las preguntas no hay preguntas 100% cierta, así que quédense tranquilos en ese sentido también. No es una prueba tampoco, así que no se pongan intranquilos. Busquen los apuntes, no hay ningún problema. Son cosas simples, son cosas que nos vamos a recordar. Y la idea, por qué a mí me resulta interesante este estudio de test? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar, empezamos con un tema específico y después eso se fue desarrollando y a veces nosotros nos olvidamos cuál fue la línea de pensamiento que nos trajo hasta este punto, ¿sí? Y es importante porque nosotros como estudiamos en base al estudio o la lectura lateral, ¿sí? Que vamos estudiando y vamos saliendo, mira este tema, y vamos y profundizamos en ese tema. Y ese tema nos lleva a otro tema. Entonces, a veces quedan medio como que si pareciera que están perdidos esos temas, pero en verdad están todos conectados y tienen la intención de responder una pregunta. Estos estudios de los Vesper tienen la intención de responder, por lo menos hasta esta parte, tienen la intención de responder una pregunta que cuando yo vi el estudio no lo sabía, por lo menos yo, ¿sí? Yo no sabía por qué estos estudios estaban yendo hacia un lugar, entendía el raciocinio, pero no entendía cuál era la pregunta que ella quería responder con todos estos estudios. Así que voy a abrir con esa pregunta ahora, ¿sí? Voy a abrir con la pregunta, ¿por qué creen? Entonces es una pregunta de pensamiento personal, ¿sí? ¿Por qué creen que vimos todos estos estudios hasta ahora? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la pregunta que intentamos responder? Otra cosa que quiero aclarar, ¿sí? Las preguntas a veces van a ser confusas porque si pregunto mejor, doy la respuesta y no es la intención. Entonces, esta pregunta, aunque sea así un poco aleatoria, pueden abrir el micrófono también los que están del otro lado y responder. Esto estará, me parece que yo no, que está bloqueado mi audio acá. No, no, el micrófono. No, perdón, el parlante. El parlante. Ah, ok. Ahí está, ahí está. Ahora ya lo tengo desbloqueado. Perfecto. Eh,
Para arrancar y quebrar el hielo, creo que la mejor forma de hacerlo es dedocráticamente, ¿sí? Ah, dale. ¿Dónde sacaste ¿Escuchan, eso del escuchan el grupo? carito? ¿Puedo hablar más fuerte? Dale, dale, carito. ¿Te escuchás? Bueno. No, a mí me hizo pensar un poco en lo que, cómo te empiezan los Vesper, que digamos de donde estamos basados, que es ver cómo pasamos de lo que es la derecha o cómo fue desarrollándose el mensaje del clamor de medianoche y cómo que pasamos de la derecha a la izquierda, que fue cómo fue toda esa transición y poder profundizar de lo más simple a lo más complejo, que es uno de los primeros Ujú. estudios que ya dio, que no es que de la nada nos Sí, hicimos de conservadores, bueno, sí, dale, ya está. sí. Perfecto, perfecto. Esa estaba genial. En eso nos vamos a meter ahora un poquito más. ¿Cuál otra cuestión ustedes se preguntan o podría llegar a responder a la pregunta ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué estudiamos todos estos temas? Eman, ¿crees? ¿Eman puede ser que estés levantando la mano? Ah, sí. Porque conocerlo, cómo está conformada la derecha y los problemas que tiene la derecha nos ayuda a nosotros poder entender cuáles son los problemas de la izquierda y cuáles son, por así decirlo, lo más fino, lo que nosotros tenemos que reconocer, lo más importante, por así decirlo. Perfecto. ¿Ustedes alcanzaron a escuchar? Ya lo subí al man. Bueno, ¿alguien más quiere decir alguna otra cosa? Mica, ¿querías decir algo? No, no, estaba abriendo el Zoom, recién entró. Perfecto, bienvenida Eh, entonces. yo creo, digo, me parece lo más sencillo, ¿Sí? que me parece muy elemental, pero de todas maneras pienso que es para ayudarnos a poder tomar buenas decisiones, Perfecto, perfecto a también. poder colocarnos en el lugar correcto, en el Ujú. momento correcto. Perfecto. Es lo más elemental, digamos. Y yo Sí. agregaría Sí. conocer, digamos, todo esto nos ayuda a conocernos también. eh, Ujú. y entonces tomar decisiones ante el evento que viene, que es la ley dominical. Exacto, perfecto, Edu. Ahí era, eso era. La pegaste en el clavo, genial. Eh, era eso, era entender por qué o cómo, ¿sí? O cuáles son las razones de la ley dominical, ¿sí? Porque nosotros teníamos un entendimiento con relación a la ley dominical y ahora resulta que tenemos otro, ¿sí? Luchito dice, también tal vez porque no ente- nos entibiamos y lo necesitábamos, perfecto también, sí. Eh, bueno. Entonces, lo que hizo la anciana Tess es hacer una línea de pensamiento para que nosotros podamos entender mejor lo que es la ley dominical, ¿sí? Y ahora sí, quería ver que ustedes me ayuden a que recordemos, ¿sí? Que recordemos cuáles eran o cuáles fueron, ¿sí? El camino, los pasos eh, hasta hoy, ¿sí? Los pasos hasta hoy. Voy a repetir la pregunta. eh, ¿Cuáles fueron o cómo es el camino por donde arrancamos para llegar hasta donde llegamos? Algo dijo Carito ya, que era de lo simple a lo complejo, ¿sí? Si se acuerdan, habíamos dicho el portal hacia lo complejo, se llamaba el primer tema que nos dio Luchito. Eh, entonces, ¿qué fue lo que vimos en ese primer estudio? Evita comentar cómo pasamos de derecha a izquierda. Perfecto. ¿Cómo pasamos de derecha a izquierda? Pero algo más puntual o un poquito más, alguien que me explique un poquito más qué fue lo que vimos en ese tema. ¿Vimos de la visión de Leo de White? No. ¿No fue ahí? ¿Cuál? De cuando... No, no, no. La del camino fue en otra. Sí. De cómo leer. De cómo leer.
¿De cómo leer? ¿Alguien dijo de cómo leer? ¿Puede ser? Sí, Sí, perfecto, Graciela. Lo que vimos es que justamente nosotros teníamos pensamientos o queríamos cosas que ya estuvieran fácil de aprender, que nos digan cómo tenemos que hacer y listo, chau. Pero la anciana T nos dijo, no, no, esperen un poco. Nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que hay una complejidad en el estudio que nosotros debemos desmenuzar para poder aprender, ¿sí? Y eso nos llevó a entender mejor el pensamiento lateral y por qué este camino se fue cada vez ampliando, ¿sí? El segundo tema que vimos era, ¿cuál? ¿Se acuerdan? Sí, la batalla de Pirro, ¿sí? Ahí entendimos cuáles eran las cuatro, los cuatro temas, ¿sí?, que nos hicieron entender por qué pasamos de la derecha a la izquierda. ¿Cuáles eran esos cuatro temas? ¿Se acuerdan? Uno era Pirro, ¿sí? Más grande. Pirineos, ¿Grande? ¿Está muy chiquito? Por algo simple, pero en realidad es complejo. ¿Perdón? ¿Está más grande o está igual? Sí. ¿Pirro? Benito, perdón. ¿Benito? ¿Querés decir algo más? Bueno, ¿alguien se acuerda de algún otro estudio? Eran cuatro. Uno era Pirro, el otro estaba relacionado con los Pirineos, la línea de los Pirineos, perfecto. Y Ojo. Pirineos. Tercero, le voy a poner la mayoría moral, ¿sí? La mayoría moral, que en verdad es el protestantismo apóstata, pero que está relacionado con la mayoría moral. Si se va checando, discúlpenme. Y hay otra más, ¿sí?, que es relacionada con la que vos dijiste, pero no fue ese así específicamente. También está relacionado con, en verdad, voy a poner acá, 1996. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué pasó en 1996? se creó. Exacto, se había creado Fox News, o sea, lo que empezamos, exacto, empezamos a ver lo que eran las dos corrientes de información. Pero lo interesante de estos cuatro puntos es que justamente todo esto está relacionado, ¿sí?, con eso de las dos corrientes de información. Dos corrientes de información. Voy a resumir. perdón, 1996, ¿qué era? En 1996 se creó Fox News, ¿se acuerdan? ¿Sí? Está, Y está. se marca como el momento en el que definimos que empiezan a haber esas dos corrientes de información, Fox News y CNN, ¿sí? Y eso nos Perfecto, lleva a perfecto. ver también lo que decía Miriam, entender un poquito mejor el 2016 y las elecciones, ¿sí? Porque las elecciones nos definieron, a ver, ¿quién está apoyando a quién en esta historia? ¿Sí? Entonces, para fue saber, la, fue la primera formalización del mensaje. exacto, fue la primera formalización del mensaje de la primera dispensación. De la línea de los 144.000. Acuérdense que una de las cosas que nosotros estábamos intentando entender era por qué nosotros pasamos de la derecha para la izquierda, ¿sí? Entonces, todos los estudios que nosotros estuvimos viendo era para intentar entender por qué nosotros ahora estamos del lado izquierdo y ya no del lado derecho, ¿sí? Bueno, vamos a seguir ampliando ahora. Cuando nosotros ya empezamos a entender, pero, esperen un poco, nosotros estamos de este lado, ¿sí? Tenemos que empezar a definir por qué estábamos de este lado y nos cambiamos a este otro, ¿sí? Y cuáles eran las diferencias que existían entre unos y los otros, ¿sí? Y acá yo quiero que ustedes me digan diferencias que existen entre la derecha y la izquierda y por qué nosotros empezamos a entender que nos teníamos que cambiar de lugar. Derecho a la libertad. ¿Sí?
¿Qué tal la igualdad? Bueno, es como, sí. No sé yo lo que dijo. Ella dijo derecha, libertad, izquierda, igualdad. ¿Sí? Eso es como lo principal. La lectura literal de la Biblia. Libertad, igualdad. Perfecto. También lectura literal, podríamos decir, de la Biblia. No va a dar para que todos lean. Bueno, no voy a escribir todo, definitivamente. Conservadurismo y liberalismo, ¿sí? Podría ser uno también. ¿Qué otra cosa? Republicanos demócratas, derechos de las mujeres, ¿sí? Perfecto. Entonces, estas fueron algunas de las cosas que nosotros empezamos a darnos cuenta cuando empezamos a estudiar lo que era la derecha y la izquierda, ¿sí? Eh, Me gustaría ahora que sepamos o que veamos un poquito más con relación a cuáles fueron los estudios o cuáles fueron los puntos que nos hicieron entender, ¿sí? La libertad y la igualdad. Porque nosotros dijimos, bueno, perfecto, está. Vimos lo que fue la libertad, vimos lo que fue la igualdad. ¿Cuáles fueron los estudios o cuáles fueron los casos que nos hicieron entender esta diferencia? ¿Se acuerdan? Uno de los casos que vimos. Exacto, el de la Masterpiece, sí. Cake Show. Cake Show. Eso. Bueno, sí, ¿se acuerdan? El estudio del repostero que se opone a la venta de una torta para casamiento relacionada a un matrimonio homoafectivo que quería hacer la torta en ese lugar, ¿sí? Eh, ¿Qué otras lecciones o qué lecciones pudimos sacar de este estudio? Del estudio de las tortas, de la repostería. Claro, que a veces la religión se utiliza como No se oye. para discriminar. Dice que la religión se utiliza como un mecanismo para discriminar. Perfecto. Estados Unidos, la jurisprudencia que se escribió ahí fue de la libertad, Claro, ella dice que la jurisprudencia que se crea en Estados Unidos es a favor de la libertad y no a favor de la igualdad. ¿Por qué específicamente esto? porque utilizaron el argumento de la primera enmienda, considerando que un pedazo de libertad puede ser un pedazo de arte o de libre expresión, por lo tanto no te puedo obligar a decir algo que no crees. ¿Se alcanzaron a escuchar? No, no, no. Porque usaron uno de los argumentos que usaron para ganar el juicio y lo ganaron para el mal, digamos, fue el de la primera enmienda, que habla de la libre expresión, y al considerar la repostería como una forma de arte, nadie puede obligarte a decir algo en lo que vos no querés decir o lo que vos no crees. Entonces, la jurisprudencia que pone es muy mala porque basado en eso se pueden, por ejemplo, negar las personas a hacer un sitio web o cualquier cosa, porque todo es arte, todas las creaciones humanas son artes y todos los servicios que prestamos pueden ser considerados artes. Entonces ahí se borró muchísimo la línea y quedó muy finito. de la postura de los universitarios. ¿Escuchan? ¿Alcanzan a escuchar a Guada? A ver. A ver. Sí, Sí, yo la escucho bien, sí, la escucho. pero mi duda era si era, perdón, No, libertad no. de expresión, libertad religiosa, la primera enmienda. ¿Qué? No entendimos. Mati, No, o ¿qué? sea, si era sobre la libertad religiosa, lo que usaron en la primera enmienda. Sí, libertad de culto. Sí, usaron eso, libertad religiosa y libertad de expresión. Ok, gracias. Yo creo que lo que aprendimos ahí
fue que cuando se entran dos derechos en conflicto, el que tiene que primar es la igualdad y no la Perfecto, libertad. perfecto, perfecto. ¿Querías decir algo, Guad? Creo que con el libertarianismo la víctima en realidad la convierten en victimario, o sea, Genial. desde su postura es así, ¿no? Lo que nosotros vemos como la víctima, ellos en realidad lo dan vuelta y ponen como victimario. Excelente. Y ven como él, quien está en verdad dañando a alguien. Perfecto. ¿Se alcanzó a escuchar los dos comentarios? El de Guada sí, pero el otro no quedó claro. ¿Repetirlo? Que lo ven como héroe, como un héroe a la persona que en verdad está dañando a otra. Exacto. O Ah, sea, claro. esos dos puntos que mencionaron son los claves, ¿sí? O los que yo quería resaltar, en verdad, ¿sí? El primero es que cuando hay un embate entre la libertad y la igualdad, quién es el que gana entre ese embate es la discusión que nosotros deberíamos tener. Si el que gana es la libertad o si el que gana es la igualdad. Y el otro punto muy importante es este que decían, ¿sí? ¿Quién es la víctima? Porque este punto de quién es la víctima nos va a llevar a estudios posteriores, ¿sí? Y acuérdense que nosotros todo lo que estamos estudiando tiene un objetivo, ¿sí? Los objetivos es llevarnos hasta los últimos estudios que vimos la semana pasada con Mika, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante. ¿Quiénes son las víctimas? Es lo que deberíamos reconocer bien nosotros. ¿Alguien que tiene el micrófono abierto, puede ser? Ahí está. Bueno, perfecto. Y después de ese estudio, ¿sí? Que fue estudio que hizo Agus con relación a Master Pérez, Master Pérez. Master es el de la torta, ¿sí? Después de ese estudio, tuvimos otro estudio, que fue el estudio que dio Daisy. ¿Alguien se acuerda qué estudio dio Daisy? Porque es un tema que pareciera que está totalmente descolocado con lo que venimos viendo, ¿sí? Hasta ahora. Parecido, sí. Ella habló bastante de lo que es la libertad, habló bastante de lo que es la libertad, pero habló de la libertad con relación a un tema en particular. No, tampoco. Era la línea esa del autoritarismo. Y sí, No habló ella con relación a los grupos a los que nosotros focalizábamos como libertarios, pero que en realidad había más. no, ella no habló específicamente de los libertarios, sí, sí habló de los libertarios, ¿sí? Pero desde otra perspectiva. Ella nos trajo una historia de Estados Unidos, muy estudiada por nosotros, ¿sí? Y nos mostró una diferencia o una concepción diferente. El estudio que ella había visto era de la esclavitud, ¿se acuerdan? Ahí vimos el asunto de la esclavitud y la guerra civil, ¿sí? De Estados Unidos, del 1963, bueno, 1961, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el punto que ella nos trajo con relación a la guerra civil que tiene porque pareciera que, ¿por qué digo que pareciera que es algo que no tiene nada que ver? Porque está hablando de la esclavitud. ¿Y cuál es el asunto en verdad hoy? El sexismo, no es la esclavitud, ¿sí? Pero ¿cuál fue el punto que ella sacó de esta historia, ¿sí? Gracias a los estudios de la ancianatez, que nos hizo pensar con relación al sexismo. Muy confusa la pregunta. No, o sea, lo que yo entiendo es esto de los mismos argumentos que tenían ellos para discriminar o las leyes de segregación o por qué deberían seguir habiendo la esclavitud son los mismos que se utiliza para seguir propiciando el sexismo, o sea, por ejemplo, lo biológico o Perfecto. Lo innato. lo innato, Sí, perfecto. o la Biblia. Los cuerpos, sí. O la Biblia, genial. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra Creo que cosa? también era el hecho de que siempre lo entendimos como que estaban luchando por libertad, pero en realidad estaban luchando por igualdad. Perfecto.
Emma dijo que lo que nosotros pensábamos era como que ellos estaban, o que los verdaderos abolicionistas, en vez de estar luchando por la libertad, como todos creían que estaban luchando, en verdad no estaban luchando por la libertad, sino estaban luchando por la igualdad, ¿sí? Por la igualdad de raza, no somos todos iguales, somos todos personas exactamente iguales. Entonces, eso me resultó bien interesante, porque ella trae un concepto y nos dice, no, 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 esperen, con relación a la abolición, ¿sí? No es que estaban los libertarios o el pensamiento de la libertad tras la abolición, sino que lo que estaba era el derecho a ser todos iguales, ¿sí? Y por una razón más, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo, Mica? No, si no termina la idea y después aporta, si no te interrumpo. No, no, dale, terminé, ahora voy con otra idea del mismo punto. No recuerdo si es lo que dijimos con Daisy, pero también está el tema del derecho a la propiedad. O sea, lo camuflaron desde la religión, desde la libertad y un montón de cosas, pero el punto real es el derecho a la propiedad que está en común con los dos, entre otras cosas que podemos ver, en cuanto a los esclavos y en cuanto a las mujeres también. Se las Exacto, perciben como propiedades y eso es lo que perfecto, perfecto. Muy bueno, Mica, también. Eh, Hay un punto más que es por el cual nosotros teníamos que volver a estudiar el tema de la esclavitud, y es para traer un paralelismo, ¿sí? ¿Alguien se anima a explicar por qué necesitábamos estudiar la esclavitud para hacer un paralelismo con el sexismo? Y la razón por la razón en general, ¿no? Por la que Dios nos da las parábolas, Exacto. es porque cuando nos dicen la verdad directamente, no la vemos, no la aceptamos, no nos gusta, la negamos. Entonces vemos en la historia un montón de ejemplos en los que Dios usa las parábolas para mostrarnos verdades incómodas o verdades difíciles de ver porque estamos sumidos en esa cultura, lo que hace que todo esté normalizado, pero con cierta distancia a una cultura de hace algunos años atrás, que hoy en día nos horroriza. Cuando Dios nos dice esto y esto es lo mismo, es como, ¡ouch! ¿Para qué voy a fijarme mejor? Voy a abrir los ojos, voy a prestar atención. Porque cuando comparamos genuinamente el sexismo, justo ayer a la noche, por ejemplo, tuvimos un estudio, estábamos discutiendo ciertas cosas acerca del matrimonio, como hoy en día mucha gente es muy reticente a decir, sí, el matrimonio heterosexual es un sistema de esclavitud patriarcal. Exacto. Domestica a la mujer, la pone en una posición de desventaja y de abuso, y casarse para las mujeres es peligroso. Es peligroso porque entras en un contrato de esclavitud. Si vos lo decís así nomás, la gente es muy reticente a aceptar eso, porque está tan romantizado en nuestra cultura. Y Dios usa las parábolas para justamente mostrarnos la gravedad de las cosas que nos pasan y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque así como el rey David no se iba a arrepentir de lo de Betsabé si no le hacía una parábola de la oveja, ¿entendés? Él necesitaba entender que el vecino que robaba una oveja era una mala persona, pero él no lo hubiera visto de sí mismo. Excelente, perfecto. Espero que se haya escuchado, porque lo que dijo Agua era exactamente eso, ¿sí? Sí, gracias a Dios, perfecto. Ay, qué bueno que todos pudieron escuchar, ¿sí? Esto es clave, ¿sí? Volver al tema de la esclavitud es por la dureza de nuestro corazón también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hizo entender el paralelismo que existe entre el sexismo y la esclavitud, ¿sí? Y yo justamente estaba buscando un artículo ayer en uno de los grupos, ¿sí? Y uno de los comentarios de la anciana Tess con relación a ese artículo, que era un artículo que hablaba relacionado al sexismo, ¿sí? La anciana Tess decía, si después de leer todo este artículo, voy a intentar acordarme más o menos cómo eran las palabras, si después de leer todo este artículo te quedaste con algunas dudas, ¿sí? Te quedaste con algunos pensamientos como que pensamientos encontrados, ¿sí? De que no, mejor me quedo con el lado de los victimarios o no sé cuál es la víctima y no sé cuál es el victimario. Entonces, dice ella, hace el paralelismo con la esclavitud, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, que nosotros tenemos la historia, el estudio que nos dio Daisy para entender.
que era por igualdad y no por libertad, pero también para entender el paralelismo existente entre el sexismo y la esclavitud. ¿Sí? Muy bueno. Bueno, déjenme ver un segundo acá porque no me quiero perder la línea de raciocinio. Bueno, ahora sí. ¿Sí? Después de haber entendido lo que era la derecha y la izquierda, volvimos a estudiar lo que eran el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿sí? Y empezamos a entender en profundidad qué eran cada uno de esos temas, ¿sí? Pero nos dimos cuenta que dentro del Partido Republicano había una gran tendencia ¿a qué? A un tercer partido político existente en Estados Unidos, que era los libertarios, exacto. El tercer partido político de Estados Unidos, o el tercer partido con mayor fuerza, eran los libertarios. Y nosotros nos dimos cuenta, la anciana Tess nos mostró que ese partido, el Partido Republicano, estaba totalmente ligado, entrelazado con el Partido Libertario, ¿sí? Y es interesante porque hay un personaje que se llama Goldwater, que era senador del partido. Bueno, es interesante porque él quiere participar por las elecciones del Partido Demócrata, no gana y pasa al Partido Republicano y gana, ¿sí? Pero él es conocido como la persona que más introdujo pensamientos libertarios dentro del Partido Republicano, ¿sí? Ahora, ahí fue que empezamos a estudiar un poco mejor el Partido Libertario, ¿sí? Y acá es donde me gustaría también que empecemos a charlar tanto los que están en Zoom como a los que están acá, y empecemos a ver qué es el libertarianismo, ¿sí? Y acá hay mucho para hablar porque nosotros tuvimos varios estudios con relación a esto, ¿sí? Primero, ¿el libertarianismo es un partido político? Es una ideología. Ahí está, perfecto. Es un partido político, es una pregunta tramposa, ¿sí? Es un partido político, pero es más que nada una ideología. ¿Una ideología de qué? ¿Política? ¿Económica? ¿Social? Exacto, es una ideología política, económica, sí, es una ideología política, económica, social que atrapa o que encarna en cada una de las áreas de la vida, ¿sí? Y no solamente hasta lo cultural, principalmente, o en gran medida lo cultural, ¿sí? Entonces, ¿qué es el libertarianismo? Respuestas, solo respuestas incorrectas. ¿Qué es el libertarianismo? Bueno, dale. Perfecto, una ideología que defiende la libertad por sobre todas las cosas. Perfecto, ¿qué más? ¿O en base a qué? ¿O por qué? ¿Qué otras cosas podemos ver del libertarianismo? Es más que nada el derecho, o sea, de- de poner como que la libertad, la propiedad privada, o sea, como que eso está por sobre todo, digamos, es donde más van a defender ellos su postura y siempre van a estar a favor de la libertad individual, principalmente de las personas, la propiedad privada. ¿Se alcanzó a escuchar? Ay, perdón. Creo que Abogan por el no control, digamos, de los ciudadanos y el comportamiento, y tienen una definición muy reducida de lo que constituye el daño hacia un tercero. Entonces, y al promover que los gobiernos no interfieran con la vida privada, también queda librada a la voluntad de los ciudadanos el grado de derechos que se garantizan hacia otros ciudadanos. Perfecto. Que básicamente no garantizan estos derechos, porque era que la gente sea buena. Sí, se supone que somos naturalmente buenos. ¿Qué es la libertad de decir, hacer o pensar lo que yo quiera? Y el límite es el daño físico al prójimo.
hay mucho otro daño que no es físico. Luis comentó ahí. Libertad, dice Luchito, libertad solo limitada por daño físico o material, justamente lo que decía Miri recién, y la autorregulación de la sociedad, perfecto, que eso lo habíamos visto que era algo así como Satanás había propuesto. Es bien interesante porque el paralelismo que existe entre la idea libertaria y Satanás o Lucifer en el cielo son muy similares, ¿sí? ¿Alguien más quería hablar ahí que, no sé si era Graciela o... Más o menos lo que ya dijeron, pero la autorregulación del mercado también. Perfecto, autorregulación del mercado también, porque como somos todos buenitos, entonces nadie va a pasar hambre, porque bueno, le vamos a dar trabajo, pero ese le está pagando poco, y bueno, te vas al otro, ¿entendés? Porque el otro te va a pagar mejor. Entonces yo voy a tener que aumentar el salario porque el otro está aumentando el salario y me está robando todos los empleados. Igual, no es una coincidencia que la mayor parte de la gente que aboga por esta teoría tiene tendencias, por ejemplo, racistas, de creer en la supervivencia del más fuerte. Entonces es como que, bueno, que no pudiste estrategizar para sobrevivir y bueno, está bien. Perfecto. Es parte de la selección natural. Exacto, vamos a... Genial, vamos a entrar un poquito más en ese punto, así que mantengan esos pensamientos también porque van a tener que profundizar en esos aspectos. Y también lo peligroso es que mucha gente toma una postura hacia el libertarianismo, pero sí tienen esas creencias o esas ideologías. O sea, dicen, no, yo no soy, y cuando lo escuchás hablar, ves que en lo que cree son las doctrinas del libertarianismo. Entonces eso también es peligroso, porque si alguien no se identifica, nosotros tenemos que estar también atentos a eso, digamos, a qué es lo que dice y en qué cree, por más que no se etiquete como tal. Perfecto, increíble. ¿Por qué eso? Ese estudio, así lo que vos dijiste, es el pensamiento que la anciana Tess claramente tenía, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo decir más nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que pase esto, para que la anciana Tess nos muestre esto? Que esas ideas estaban súper arraigadas en el movimiento. Exacto, perfecto, Graciela, perfecto. ¿Por qué? Porque todos estos pensamientos, acuérdense que somos nosotros estos, ¿sí? Somos nosotros los que estábamos acá. No es que es una cuestión de una etiqueta que vos pasás de la D a la I y ya está. Ya te volviste I. No, no es así. Las cuestiones están arraigadas, están tan profundas, el sexismo está tan arraigado en nosotros, principalmente en nosotros los hombres, que es una cuestión que eso tiene que ser expuesto y expuesto y expuesto y expuesto. Y lo peor de todo es que nosotros siempre encontramos la brecha, el gris. Ella dice que el problema, que cuando ella presentó este mensaje del 2018, fue que justo ella proponía un cambio total de la derecha para la izquierda y en verdad muchos, la mayoría en verdad, fueron más para la derecha todavía. Exacto. O sea, dejaron de ser conservadores a ser libertarios. Exacto. O sea, exacto. por eso ella tuvo que dar poquito y cambiando. Sí, sí. Y aún fue de poquito, pero muchos se asustaron porque ya estaban tan a la derecha que no, después. Sí, se fueron. Muchos se fueron, muchos otros se quedaron. Y muchos tenemos todavía esos conceptos, ¿sí? Dentro del movimiento todavía hay muchos de nosotros que tenemos esos conceptos libertarios. Carito, ¿querías decir algo? Bueno, perfecto. Genial, entonces. Tuvimos varios estudios con relación al libertarianismo, ¿sí? Hay mucho para aprender, principalmente para nosotros los que vivimos en Argentina por las cuestiones que se están dando, ¿sí? Y es muy interesante ver que el libertarianismo, como así se dice, que acá hay un partido específico, ¿cómo es que se llama? La Libertad Avanza, que es de Javier Milei, ¿sí? Es el partido más fuerte que tenemos de los libertarios acá en Argentina. Empezó a hacer muchas concesiones, ¿sí? Con la derecha, y la derecha, que forman todos parte de lo mismo, ¿no? Pero solamente porque lo quiero decir a esto, por la cuestión de la fuerza política. Javier Milei quizás no tenga tanta fuerza política, aunque está ganando cada vez más fuerza política en Argentina.
El partido de derecha o algunos otros personajes de derecha sí tienen mucha fuerza política, entonces están tomando muchas posturas del libertarianismo para poder convencer a ese grupo o a ese núcleo del libertarianismo. Entonces, en Argentina hoy nosotros estamos viviendo grandemente eso, de una forma muy fuerte. Ya tenemos elecciones ahora, las PASO, que son en agosto, que son las primeras elecciones, las elecciones primarias, se podrían decir, para definir los primeros candidatos de cada uno de los partidos. Y después en octubre nosotros tenemos las elecciones que son elecciones nacionales, ¿sí? Por nuestro presidente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos mucho que estudiar y algo que Mica siempre resalta, que es muy interesante, y a mí me gustaría destacar, es que pareciera que justo escribieron varias cosas. Ahora le voy a pedir a Agus que lo lea. Eh, una de las cosas que Mica siempre dice, que a mí me resulta muy interesante, es que ellos llegan con muchos argumentos como que si fueran muy científicos o con muchas... Se me fue la palabra que yo uso. Lógica. ¿Te acordás, Mica, de qué es lo que, o que quizás ni sabes qué es lo que yo quiero decir, pero como con muchos datos, voy a decir datos, no es esa la palabra que yo uso, pero Está bien como decías, o sea, se basan en la evidencia, la forma de evidencia científica, Supuesto, biologicista, todo lo que estamos hablando la otra vez, que tiene el fuerte son los datos duros, pero simplemente son exacto, datos, el tema es en qué contexto lo analizamos. perfecto. Y eso es muy preocupante en Argentina porque pareciera en Argentina, o lo que está en la boca de todos los argentinos, es que el problema es económico. Entonces eso a nosotros nos genera mucho miedo. ¿Por qué? Porque si vienen personas que saben mucho, que hablan mucho, que tienen muchos datos, qué sé yo, la gente se convence por los datos económicos y se olvidan, absolutamente se olvidan totalmente de lo más importante que es lo social. ¿Querés leer algo? Después yo te... Sí, Lo único que quedó ahí en el interior fue que surgió en el movimiento de la izquierda libertaria, dice Luis, en realidad no existe, capaz me lo perdía eso porque justo salí un ratito. Y Mica dice que el impacto que tuvo Milei en Argentina fue que corrió todo hacia la derecha más extrema, ¿no? Ahora todo está más polarizado. exacto. Exactamente igual como pasó en Brasil, ¿sí? En Brasil tenemos un caso también muy particular que es de Bolsonaro, que Bolsonaro también era de derecha, pero lo corrió todo mucho más a la extrema derecha y a la extrema derecha libertaria. Entonces hoy la violencia que existe es increíble, ¿sí? Entonces eso para tener en cuenta. No sé cómo serán las situaciones de los otros países con los que compartimos ahora Zoom, pero bueno, me imagino que muchos de ellos deben tener algunos tipos de problemas así en particular, ¿sí? Después estudiamos un poquito con relación al Gamergate, Gamergate, con relación al Gamergate, ¿sí? Pero particularmente estudiamos algo que estaba relacionado al Gamergate, que no era específicamente el Gamergate. Estudiamos sobre un caso, o mejor dicho, no sé si estudiamos un caso, estudiamos un artículo, ¿sí? Que tenía una visión. Perfecto. Carito, la visión de... Max. Exacto. La visión de Max fue con el estudio de Carito que vimos, ¿sí? ¿Quién era Max? Carito. ¿Yo? Sí. Max es una persona que estuvo, digamos, en esta... Bueno, un libertario o una ideología o alguien que está por los derechos de los hombres. Capaz él no se define de ese lado. Es un chico joven que es partícipe, digamos, de lo que es las redes o la comunidad, digamos, que se fue formando a raíz del Gamergate. O sea, fue como después él no estuvo involucrado, Sí. pero sí estaba a favor de muchas de las ideas de lo que es los derechos por los hombres. Y no sé que las mujeres ganaron ya sus derechos y ahora él se ve como la víctima, ¿no? Sí. Básicamente. Perfecto. ¿Alguien quiere ampliar algo más? ¿Se acuerdan alguien más? ¿Algo más de quién es este Max o algo así? Yo creo que una de las cosas importantes a resaltar de esa entrevista es que esta persona es una persona bastante promedio,
que no parece tan agresiva, pero sin embargo es extremadamente peligrosa, Exacto. porque es la que propicia que haya mucha más violencia extrema y también sus ideas que aparentemente son moderadas son violentas. Es que no terminamos de entender la tragedia que es el status quo. Genial. Perfecto. Esos pensamientos son los que justo necesitábamos, ¿sí? Porque nosotros estudiamos Max, o estudiamos a Max como un personaje, pero en verdad él es un representante de los personajes, ¿sí? Y esos personajes son en su mayoría hombres, ¿sí? Fuera del movimiento y dentro del movimiento, ¿sí? La anciana Tess dice que son millones y millones de hombres, ¿sí? Que se relacionan o que se ven identificados con este personaje Max. Entonces, cuando nosotros estudiamos la entrevista que fue hecha a Max, en verdad lo que nosotros estamos estudiando es como si fuera una muestra, ¿sí? Estudiamos la muestra de la población, ¿sí? Algunos conceptos que habíamos sacado de esta historia de Max. La primera es justamente a quién él pertenece o cómo él se identifica, ¿sí? ¿Cómo se identifica Max? Algunas, ya todas las cosas las dijeron, es solamente que las repitamos para que las podamos anotar. ¿Cómo se identifica Max? Ateo y libertario. ¿Perdón? Ateo y libertario. Ateo, perfecto. Voy a poner. Max es entonces un ateo, es un libertario. ¿Y qué más? Y bueno, lo que ya dijeron, está por los derechos de los hombres. Movimiento. Está por los derechos de los hombres, exacto. Él defiende los derechos de los hombres. ¿Sí? En el artículo él se define como libertario. Por lo que él explica, por lo cómo él se manifiesta, él es un libertario, digamos. Claro, pero él lo dice así tal cual, porque es lo que decíamos por ahí, no se identifican como Sí. libertarios, pero No, él lo dice, él dice que es un libertario, digamos. Tanto que estos 3 puntos fueron denominados como ¿qué? La Trinidad. Exacto, la Trinidad. Esto la anciana Tess lo llamó, entonces, la Trinidad, ¿sí? Perfecto, la Trinidad. Entonces, esta es la Trinidad del pensamiento de Max, ¿sí? Hay otro pensamiento triple que hace Max en este estudio, en este artículo, y que están relacionados con estos 3 puntos, ¿sí? Y por eso es que la anciana Tess dice, la Trinidad está mencionada varias veces, solamente que a veces de una forma más explícita, y otra vez está manifestada de la forma o en la forma en que es atacada, o qué es lo que ataca, mejor dicho. Sería, ¿qué es lo que ataca la Trinidad? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que ustedes creen que atacan estos 3 puntos de la Trinidad? Ellos atacan a la iglesia. A la iglesia voy a poner, ¿quién ataca a la iglesia? ¿O desde qué punto? Ateos. Los ateos atacan ¿qué entonces? Vamos a decirlo otra vez. Religión. Religión. El feminismo. Religión. Le voy a poner un acento a todo lo que estoy. Sí, El feminismo, los derechos de los hombres contra el feminismo. Perfecto, perfecto. Entonces, acá tenemos feminismo. Feminismo. ¿Qué más? Nos falta el libertario. Entonces. La igualdad. Perfecto. Lo que ellos dicen es el gobierno grande, ¿sí? Pero voy a poner la igualdad también, ¿sí?
Pero esto es clave también. Estado grande sería más que gobierno, perfecto. Bueno. Estado grande. Y voy a poner acá abajo también igualdad. ¿Por qué es interesante? Porque el estado grande, ¿sí? ¿Es quién? La izquierda es el estado grande también, es representativo del estado grande, ¿sí? Pero a mí me resulta interesante que todos los estudios de Tess, de la anciana Tess, tienen el objetivo de desmantelar parte de lo que nosotros somos, ¿sí? Parte de lo que los hombres del movimiento somos, ¿sí? Entonces, y si ustedes ven, desde lo que volvimos, desde el comienzo que venimos estudiando, todo está relacionado con cómo somos, ¿sí? Y qué es lo que tiene que salir de adentro nuestro, ¿sí? Entonces, y otra cosa que Agus siempre dice mucho, lamentablemente nosotros, los hombres, no creemos en lo que dicen las mujeres, ¿sí? No creemos en lo que dicen las mujeres. Entonces, tienen que traer mil y un argumentos, tienen que demostrar de mil y una formas para que nosotros podamos entender y te diría aceptar, pero ni siquiera así aceptamos lo que la anciana Tess nos muestra con relación a lo que somos, ¿sí? Entonces, ella llama a esto como las cruzadas, ¿sí? Estas son ¿Las las qué? cruzadas, son Ah, las cruzadas, son las luchas que tiene, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, Gracias. no, por favor. Tenemos a Max, que Max es el personaje que nos representa, que representa a todos los hombres sexistas, machistas, dentro y fuera del movimiento, ¿sí? Que piensan en estas tres cosas, que son, creen en los derechos de los hombres, creen en el ateísmo, creen en el libertarianismo, ¿sí? Y ella define eso como la Trinidad. Esta Trinidad tiene tres cruzadas, ¿sí? Tres luchas. Los derechos de los hombres contra el feminismo. Es interesante porque los derechos de los hombres surgen en la segunda ola del feminismo justamente para combatir, ¿sí? Tenemos el ateísmo que lucha contra la religión, que vamos a hablar un poquito más de esto, porque en verdad la religión, el ateísmo, ¿por qué lucha en contra de la religión? Y es como un hecho de, mira, yo no creo, o sea, no estoy sesgado por la religión y por eso pienso tal cosa, sino como que es algo que lo utilizan para reforzar sus ideas. Sí, Como no tiene que ver con mi creencia, no estoy sesgado porque creo que en Dios o lo que sea. sí. Pero ¿por qué ellos creen que la religión es mala, a diferencia del ateísmo? ¿Qué es lo que tiene? Porque cuida del prójimo, Está porque bien, no piensa solo en sí mismo. Porque pero se es saca la libertad. también, pero voy a profundizar en ese concepto de Graciela, solamente para intentar sacar la razón específica. Graciela entonces nos dice que cuida del prójimo, ¿qué más? No, básicamente eso, que los libertarios en general piensan en sí mismos Está y, bien. o la derecha, y la izquierda piensa en el conjunto de seres y trata de que haya igualdad en el conjunto de seres y a través de esos gobiernos grandes busca que todas esas minorías o esas personas más débiles o que necesitan más ayuda estén asistidas. Entonces, Bueno, eso es contra todo lo que van ellos. perfecto. Eso también puede ser una razón. Yo le voy a decir cuál es la razón por la que ellos consideran que el ateísmo es algo bueno y la religión es algo malo, ¿sí? Y es por el simple hecho de que la religión es algo sentimental, ¿sí? Ellos dicen que no hay razón en la religión, que no es algo racional, es algo sentimental, ¿sí? Como el humanismo. Sí, el humanismo igual viene, los ateos son humanistas. Por eso, como que ellos se definen como humanistas. Claro, sí. Voy a poner acá sentimentalismo, ¿sí?
pero esto lo pongo acá no porque sea una parte de la cruzada, sino porque es la razón por la que ellos creen que la religión es algo negativo, porque voy a traer eso después, en otro momento, ya cuando estamos terminando, porque ya no nos falta tanto para ver todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vimos además, o qué es lo que nosotros deberíamos entender relacionado a Max? Esto es lo que Max piensa. Ahora la pregunta sería ¿cuál? Esto es lo que Max piensa. ¿Alguien se anima a decir por qué es importante definir otra cosa de Max? Está muy confusa la pregunta. Yo lo sé, el que no puedo decir, no sé cómo. ¿Será qué pensamos nosotros? Sí, también es cierto, eso es lo que decíamos justamente, que Max nos representa en gran cuantía a nosotros mismos, digamos. ¿Cómo? Es hombre, sí, está bien. Pero, a ver, voy a intentar rehacer. ¿Qué hace? No, o sea, nosotros debemos saber cómo Max piensa, ¿Y pero cómo también. actúa? ¿Cómo? ¿Y cómo actúa? ¿Qué hace? Sí, exacto, que está basado en esto también, porque están las luchas, es cómo actúa, él actúa en contra de eso. Pero lo que nosotros necesitamos saber es por qué Max piensa esto. ¿Sí? O sea, Max piensa esto. Bien, pero ¿por qué Max llega a pensar todo esto? ¿Sí? Evolucionismo. Exacto, ahí viene, ahí viene. Las personas, los ancianos, digamos, ¿de dónde salió, digamos, de la parte de la derecha republicana más conservadora? Sí, sí, está bien, está eso. Darwin tiene algo que ver también, sí, lo estudiamos justamente, piensen en los estudios, así que está bien Darwin, ¿sí? Viene del ateísmo, ¿sí? Y nosotros hicimos un estudio, a ver, El biologicismo. sí, sí, tiene que ver también, perfecto. Exacto, los pensadores, habló Mika y habló Edu también. En verdad estoy yendo al estudio de Edu, ¿sí? Pero que tiene que ver, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que trajeron el pensamiento de Max? ¿Se acuerdan una referencia por lo menos? No necesitan saber los nombres porque es. Lo que le dicen los cuatro jinetes. Exacto, perfecto. Los cuatro jinetes. Cuatro jinetes. Ahí ¿Qué, está. qué dijeron? Los cuatro jinetes. ¿Se acuerdan del estudio de los cuatro jinetes? Más o menos que lo dio Edu, ¿sí? Sí. Eran los cuatro pensadores. Voy a mandar una foto. No Y sé. después si sacan, yo me olvidé de pedirles que sacaran fotos de los pizarrones para mandarlos después, porque eso ayuda mucho a retener los conceptos. Bueno, perfecto. Entonces sacamos una foto. Yo voy a intentar mandar ahora una foto solamente para que ustedes puedan ver. No sé en qué grupo, a qué grupo tengo que mandar la foto. Bueno, quiero mandar una foto ahora. Ahí les mandé al grupo Nave. Porque pareciera que es una cuestión muy antigua, ¿sí? Si quieren mandarlo al otro grupo, no sé si hay participantes del otro grupo o no. Ay, sí, por favor, yo no estoy en la B. Bueno, perfecto, entonces ahí los mandamos. Es una foto simple, solamente quería mostrar quiénes son los cuatro jinetes y lo, no sé cómo decirlo, lo básico, por así decirlo de alguna manera, lo básico que son estos cuatro personajes sentados, cada uno con una con una copa de whisky, otro tiene un martini, el otro está fumando, ¿sí? Son los cuatro jinetes del ateísmo moderno, que fueron conocidos como los cuatro jinetes del ateísmo moderno, que en 2011 creo que fue, se juntaron, hicieron esta charla y empezaron a charlar de la vida, como quien charla de la vida tomando un mate. Estos cuatro personajes forjaron el pensamiento de Max y de otros muchos, de otros millones de muchos, ¿sí? O sea, sentados en una mesa con una copa de whisky y un cigarrillo, cuatro hombres definen cómo es el pensamiento de esto. ¿Cómo? Blancos, hetero, sin duda, ¿sí?
¿Y por qué yo digo esto todo o remarco la situación? Porque cuando tiene que ser una mujer la que define o dice algo o explica algo, ella jamás va a poder sentarse en una mesa con 4 amigas a charlar y definir desde su pensamiento qué es lo que creen de lo bueno y de lo malo de la vida, ¿sí? No, no. Yo le diría, están Exacto. están chusmeando. Están chusmeando. Exacto, están chusmeando. Están borrachas. Mirá, alcoholizadas quieren decir esto. Porque, por ejemplo, solo trayendo un ejemplo, ¿no? La presidenta de Inglaterra, cuando atacaron las Malvinas, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ella, ¿qué es lo que recordamos? Que ella toma la decisión estando alcoholizada, ¿sí? O se dice que ella estaba borracha. Todos los presidentes, todos los reyes, todos que tomaron decisiones estuvieron borrachos, o sea, pero es ella la que está borracha. Sí, obvio, pero por eso, ¿no? O sea, todos los hombres que hayan tomado decisiones importantes han tomado alcohol porque es una cuestión de costumbre, pero, ¿cómo? Muy difundida, exactamente, de la valentía, sí, pero no. Quienes tomaba alcohol era Margaret Thatcher, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero traer. Quiero traer que de esta mesa simple de 4 hombres blancos heterosexuales, definieron el pensamiento de Marx, ¿sí? Entonces, yo no voy a anotar los nombres de los 4, ¿sí? Lo voy a poner acá. Solo, ¿se ve? ¿Está muy chico? Voy a hacer el 4 por lo menos más grande. Sí, este es 4 Ginés. Del ateísmo. Del ateísmo moderno sería, ¿sí? Bueno, y acá nosotros estudiamos algunos pensamientos. Yo voy a enviar también 4 referencias, que esto es del estudio que vimos con, ¿cómo se llama? Con Edu, pero que me resulta interesante que las leamos o que las volvamos a releer, porque el estudio de Edu estuvo antes que el estudio de Carol. Este fue el estudio de Carol, ¿sí? Y este es el estudio de Edu, ¿sí? Entonces pareciera como que quedó medio descolocado o no se entendía por qué, ¿sí? Entonces ahí voy a mandar las citas. Hasta yo saqué estas citas del estudio de Edu también. Sí, me gustaría que las leamos. Son 4, no nos vamos a detener como hicimos en el estudio de Edu a ver el pensamiento o cuáles fueron la idea de la frase, sino solamente vamos a relacionar las 4 citas con esto del pensamiento de Marx, ¿sí? La primera que vamos a leer, ¿ya las tienen? ¿Ustedes en el Zoom ya las tienen también? Leemos entonces. Sam Harris, a leer la primera. Leo. Creo que puede tener que ver con mi inclinación personal como escritor, que es muy crítico con las malas ideas. Hay algo en esta postura crítica que es hasta cierto punto intrínsecamente masculino y más atractivo para los hombres que para las mujeres, dijo. La variable atea solo tiene eso. Evidentemente no tiene esa vibración nutritiva de mejora de la coherencia y de estrógeno adicional que querrías por defecto, si quieres atraer a tantas mujeres como hombres. Perfecto. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Sí? Acá vemos una cuestión también con relación al sentimentalismo, ¿sí? Como que las mujeres no me siguen, que yo soy ateo, porque la pregunta viene de eso, ¿sí? ¿Por qué las mujeres no siguen tanto el ateísmo? Ah, no, porque las mujeres no son tan racionales como somos nosotros los hombres. Entonces, medio que no tienen mucho interés, y por eso que no entienden. Me puedo, perdón. Te No. podés enojar. No, sí, no enojar, pero me parece muy interesante, hay un artículo de Marilyn Fry que habla sobre cómo los hombres se consideran a sí mismos y entre ellos mutuamente los autores de la realidad. Entonces, la explicación que da él la asume como verdad, es como, es por esto.
y no, nunca se le ocurre la perspectiva de que las mujeres pueden ser muy inteligentes y ver que son pésimas sus ideas y no las quieren seguir porque son pésimas, ¿verdad? Porque es como, ah, no, si no me seguís es porque no ves mi raciocinio. Sí. Es como, no, capaz lo veo y me parece una basura. Sí, sí, sí. Y nos enojamos. Nosotros los hombres nos enojamos cuando no entienden, como que si no entendieran nuestro raciocinio. Ah, pero la cantidad de veces que me ha pasado eso, que me Sí. explican lo mismo. Sí, yo hago eso. Yo hago eso. Sí. Yo hago eso. Entonces, acá, derechos de los hombres. Voy a volver un poquito para atrás, solamente porque con relación a las 4 citas que vamos a leer, están relacionados con esto de los pensamientos de Marx, ¿sí? ¿Por qué o tiene que surgir en los derechos de los hombres o por qué o por qué los derechos de los hombres atacan el feminismo? Lo voy a decir porque capaz la pregunta fue muy confusa. Es que los hombres dicen, no, no, ustedes ya tienen todos los derechos, ya ganaron todos los derechos, ya tienen derecho a voto. O sea, ¿qué más quieren? ¿Entendés? Es como que ahora, no, es que, ¿cómo es que le llaman? La discriminación inversa. Reversa. Ahora no, ahora en verdad son ustedes las que nos gobiernan a nosotros. ¿Sí? Y tenemos que salir de esa situación. ¿Sí? El ateísmo lo que ataca es la religión por el sentimentalismo de la religión. Pero es interesante también entender que ataca al ateo el sentimentalismo por una cuestión que es irracional, ¿sí? Y también de las diferencias intrínsecas. Esto es otra cosa, pero es importante que lo diga, ¿sí? Max cree que hay diferencias entre el hombre y la mujer que son intrínsecas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es Max cree que es algo intrínseco al hombre? Sería lo mismo que marcaba Darwin en su momento, que decía que ya partía de una base de que el hombre es distinto a la mujer por cómo nace, o sea, intrínsecamente la mujer es más amorosa, es más cuidadosa, es más esto, ¿verdad? Más tierna, el hombre es como más eh, fuerte, La mano en la guerra, que es lo que Líder. más mencionaba, que era el hecho de esto, de que a las mujeres no se les obliga Sí. el servicio militar. Sí. Los que sí son los que más mueren. Sí, Max lucha mucho, o este tema se trató mucho, este artículo se trata mucho sobre la tenencia, ¿sí? Sobre la tenencia de los hijos. Ah, ¿por qué las mujeres quieren tener tenencia y no? Claro, ¿por qué no podemos tener la tenencia nosotros? Y bueno, sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Cuando se acusa a las mujeres de sentimentalismo, es muy estratégico lo que hacen los hombres en este discurso que es bien sexista, porque al acusarnos a nosotras de sentimentales, lo que hacen es anular la ira como una emoción. Porque créeme que si consideras a la ira como es, y es una emoción, no hay nadie más fácilmente sentimental que un tipo. Sí. Son los más emocionales. Sí. Lo único que anulan la ira como emoción. Entonces, no, nosotros somos racionales. Pinchar un poquito, nadie salta más rápido, Sí. nadie tiene el ego más frágil, nadie se enoja, nadie pierde el control de su cuerpo tan rápido como un hombre. Ellos son los sentimentales. Es como que es no sé, una estrategia de debate que es mentirosa porque deja de... Totalmente. No, muy inteligente. Justamente, sí, justamente lo que Tess dice es que en varias partes del discurso de Max, él se contradice, ¿sí? Por ejemplo, en este, ¿sí? Somos racionales, pero como que el sentimiento, bueno, no sé, lo que dijo Pau, sí. Pero otra cosa que también es interesante es que con relación al humor, ¿sí? Con relación al humor, que esto está relacionado con lo que decía Agus. Las mujeres no tienen sentido del humor, somos los hombres que tenemos sentido del humor. ¿Por qué los hombres tienen sentido del humor y por qué las mujeres no tienen sentido del humor? Y porque los hombres somos racionales, entonces entendemos, claro, inteligente, sí, entonces entendemos qué es lo que quieren decir los chistes y por eso nosotros nos reímos y las mujeres no. Pero, perdón,
Pero otra cosa. Las emociones también son la bronca, la ira, o sea, no es solamente lo que se ata a lo que se dice femenino de la ternura, el amor, o sea, la ira, la bronca, Sí, hay un montón de cosas que experimentan mucho más los hombres, son emociones, sí, pero no lo catalogan como tal porque no quieren entrar. totalmente. Igual cuando nos enojamos, ahí sí es catalogado Sí, como emoción, como sentimentalismo. Cuando es No, la mujer. cuando una claro. mujer, claro. Otra cosa con relación al humor que es interesante, ¿por qué? Porque él dice, las mujeres no son racionales, pero después él dice lo siguiente, las mujeres son amargadas. ¿Por qué las mujeres son amargadas? Son amargadas porque ellas están pensando todo el tiempo en la vida y en el cuidado de los hijos y en los peligros y en los riesgos que hay y todo eso. Entonces como que dice, pero por un lado son racionales porque piensan en las situaciones de la vida y en las preocupaciones que hay naturalmente, pero a su vez no son racionales para el reírse. O sea, el discurso de Max también se contradice muchas veces. Sí, Agus. No, interesante con respecto al humor, ¿no? Cuando se considera que las mujeres no tienen buen sentido del humor porque no se ríen, generalmente las personas que hacen esa crítica están haciendo chistes misóginos, chistes de violación, chistes negros con mucha falta de empatía, chistes que son llenos de odio hacia las personas trans, a las personas de la comunidad LGTB, y hay una correlación interesante entre comediantes que hacían chistes malos y terminaron siendo grandes abusadores, por ejemplo, Bill Crosby, y lo que ahora pasó acá con Cacho Garay en Sí, Argentina, que su ex le hizo denuncias de violencia de género, y él siempre hacía chistes súper machistas. sí, El humor no es inocente, o sea, no nos reímos de las cosas que no son sí, chistosas. sí. Hay una frase que se dice mucho en Brasil que es tipo, en todo chiste en el fondo tiene algo de verdad, ¿entendés? Entonces, sí, tal cual. Pero si vemos así otros programas de televisión que hemos visto en Argentina, que eran programas muy graciosos, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo de Guillermo Francella, que él tenía un sketch se llamaba, incluso el sketch se llamaba La Nena, ¿sí? Que era un hombre casado con hijos que seducía o quería, en verdad no seducía, violentaba a la amiga de la hija, ¿sí? Eso en la televisión abierta de Argentina lo hemos visto todas las noches, se veía en familia, claro, y nos reíamos todos, exacto. Entonces ahí vemos, y hoy en día salen muchos casos, o están saliendo varios casos en Argentina con relación a abuso infantil, ¿sí? Dentro de la televisión. Entonces muestra que lo que se dice en Brasil, el dicho, ¿no? En el fondo, todo chiste tiene mucho de verdad, no tiene algo de verdad, tiene mucho de verdad. ¿Algo más que quieran comentar? Si no, vamos a avanzar con las... Mika había escrito algo. Sí, Cuando se considera que las mujeres no son buenas comediantes, porque de los chistes que los hombres se ríen todos, de los chistes de las mujeres no se ríen las personas. Aclarar que muchas veces dentro de los ámbitos profesionales, etcétera, nos reímos de comentarios que no nos parecen divertidos porque humillar a un hombre públicamente pone en riesgo nuestra vida, sí. o nuestro trabajo, o nuestra promoción, o lo que fuera. Ujú. Entonces, a veces es como que te tenés que reír por supervivencia. A mí Sí. me parece tan chistoso. Y también sabes por qué. Porque una mujer que sonríe y una mujer que es alegre y una mujer que es feliz tiene más candidatos. Entonces, ustedes, las mujeres, tienen la presión o la obligación de ser de agraciar al hombre cuando hace un chiste bobo. Ser complaciente cuando el hombre hace un chiste bobo. Entonces, eso. Eh, Mika dice: en el estudio anterior no lo puse, pero en un foro de ateos hablaba sobre lo que dice Agus. Sus conclusiones salen de datos absurdos, como la cantidad de producción científica hecha por mujeres versus hombres versus mujeres, sin ver el contexto y la privación que conocemos de la participación de mujeres en todo ámbito público. Pretenden demostrar lo que están hablando y los roles de género.
Otra cosa que dices sobre lo que hablan ahora del humor, es interesante que asocian con masculinidad es inteligencia real, mientras que todo aspecto de inteligencia atribuido al servicio, por lo tanto lo femenino, no es verdadera inteligencia, sino solo instinto. Exacto, perfecto. Ahí viene algo también que hablábamos, ¿sí? El instinto. Y eso es a lo que vamos a volver ahora con el otro, la otra cita de Richard Dawkins. ¿Alguien quiere leer? Este estaba basado en la mujer atea que sube a un ascensor y es seducida, perdón, voy a sacar esa palabra porque no es seducida, es acosada, abusada por un compañero de trabajo, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Sí, el hombre del ascensor. El hombre del ascensor no la tocó físicamente, no intentó bloquearle la salida del ascensor, ni siquiera utilizó un lenguaje soez hacia ella. Le dijo unas palabras, solo palabras. Probablemente respondió con palabras. Eso es todo, palabras, solo palabras, y aparentemente muy educada. La sensación de Rebeca de que la propuesta del hombre daba miedo era su propia interpretación de su comportamiento, probablemente no la de él. Probablemente se sintió ofendida en la misma medida en que yo, Richard Darwin, me siento ofendido si un hombre se mete en un ascensor conmigo mascando chicle, pero no me causa ningún daño físico y solo hago una mueca hasta que yo o él salimos del ascensor. Sería diferente si me atacara físicamente. Exacto. Es increíble cómo minimizamos el acoso y el abuso, ¿sí? Nosotros minimizamos el acoso y el abuso. Eh, Es como lo decimos cuando estamos a otra persona y no la tocamos, cuando somos chicos con nuestro hermano decimos el aire es libre. exacto, Bueno, se me el aire es libre. Yo no te toque, Sí. Sí, eso es exacto, un pensamiento sumamente libertario, ¿sí? Sumamente libertario. Y es lo que teníamos que ver, era esto, ¿sí? ¿Quiénes eran los que traían el pensamiento? Voy a cambiar mi lugar, de hecho tendría que estar al otro lado. Sí. Que acá en la mitad dice, la sensación de Rebeca de que la propuesta del hombre daba miedo era su propia interpretación del comportamiento. Exacto. Parte de la inteligencia es reconocer patrones y cuando una lee los diarios y sabe cómo funciona la sociedad en general, tu cerebro te dice que eso que es digno de tener miedo porque tu vida corre riesgo. Claro. Y es parte de la inteligencia racional, reconocer patrones y asustarte cuando sabes que estás expuesto a una situación. O sea, es como que él dice acá, era tu propia interpretación. Claro, pero su interpretación es válida. Claro, estoy en alerta porque los patrones me indican que esto va o puede suceder. Pero aparte también, ayer por ejemplo, estoy leyendo libros solas del Tom Greco y justo hablaba de unas estadísticas y la cantidad de mujeres, o sea, el porcentaje de mujeres que ha sufrido algún tipo de acoso, de abuso, no solamente físico, sino un montón de otras cosas. Es decir, vos no podés ir caminando por la calle tranquila porque alguien te silba, porque alguien te persigue y no te está tocando. No. Pero vos te sentís atacada, o sea, es la realidad. Sí. Y hay muchísimas mujeres que sufrieron ese tipo de acosos, que la han perseguido en la calle. También hablaba de la cantidad, yo me acuerdo de haber estado esperando el colectivo para ir a la escuela con 12 años y que un hombre se masturbe delante mío. Sí. A las 6 de la mañana. Entonces, a mí no me puedes decir que eso es normal o que a mí no me está haciendo un daño, porque el terror que yo experimenté en ese momento, y después tenés que andar cuidándote, es como estás alerta todo el tiempo. ¿Quién viene de acá? ¿Quién viene de allá? Sí, qué traumado. ¿Por dónde caminas? ¿Por dónde te tenés que cruzar? Si viene alguien, sacar la mirada. No es traumático, Es una forma de mecanismo de opresión, justamente, Sí. y por lo que los hombres y las personas no entienden de que nosotros somos socializadas y oprimidas constantemente, porque eso, desde que me pasa lo mismo que Guada, al yo vivir en una ciudad, estoy súper alerta. Hoy mi cuerpo, por más que hace 10 años que estoy viviendo en un pueblo que es muchísimo más tranquilo y totalmente diferente a una ciudad, yo sigo teniendo los mismos instintos y el mismo sentido de alerta. Sí. ¿Por qué? Porque desde que soy chica, desde que tengo razón, me socializaron desde la sociedad, desde la comunidad, desde donde yo vivía, para yo detectar esos patrones en donde yo tendría que
huir o tengo que tener miedo. O sea, no es algo instintivo o de loca o lo que nos hace creer la sociedad de miedo. Es la forma en la que nosotros fuimos, sobre el mecanismo de opresión y de dominación que tiene la sociedad para las mujeres. Sí. Eso es lo que no entienden estas personas. Sí. Y a la hora de, no, es tu interpretación o es o decir mismo a una mujer, no, es tu instinto, sí, es tu instinto, no es tu instinto, es que fuiste socializada para eso y es justamente tus traumas los que te están salvando también. Sí. O sea, el daño psíquico no es menor No. a un daño físico. No, O sea, para si nada. nos estamos por el pensamiento libertario, o sea, estamos al horno porque la realidad es que hay un gran porcentaje de mujeres que sufre las consecuencias psíquicas de o una relación violenta o de esto mismo, de andar por la calle y que no puedes andar tranquila, de los cuidados de la familia, un montón de cosas. Sí. Y no es solamente el hecho de que no te estén dañando físicamente. Eso de la edad era justo lo que yo iba a decir mientras decías que no podemos caminar tranquilas por la calle. Y eso empeora cuando somos niñas de 12 a 16 años, que es cuando más sabemos qué pasa. Si hoy en día caminamos por la ciudad, sí nos va a pasar, pero te aseguro que mucho menos de que cuando yo tenía 12 años, Claro. que era una cosa de loco. Y normalizamos eso. Porque somos tan chiquitas que pensamos que la realidad es esta. Sí. Bueno, es la realidad. Hasta pensamos, capaz que soy linda. ¿Entendés? Porque cuando otra persona ve, incluso adultos ven, en lugar de decir eso está mal, que están acosando, te dicen, no, eso es porque sos linda. O sea, La responsabilidad cae sobre vos. La propicia el abuso a las mujeres y el hecho también de lo que es la pedofilia. O sea, no es ninguna enfermedad, y eso también es algo que a veces se quiere, no es ninguna enfermedad, porque los hombres también están socializados para que de muy chicos se vea a la mujer como algo sexual. Exacto. O sea, empieza a todo lo que es el tema también de la vestimenta, de cómo salir y demás, que durante años se le criticó a la mujer, es porque se sexualizaba su cuerpo. Sí. Y justamente, o sea, vos empezás a ver que sos solamente un cuerpo o que tu cuerpo es el culpable de por qué la persona te está acosando. Sí. Entonces, todo eso nos va a educando. Entonces, eso es lo que capaz estas personas no entienden. Toda esa educación y socialización y opresión que las mujeres vivimos desde una sociedad patriarcal. Vamos a leer la próxima cita que tiene con relación a esto, ¿sí? Dice, oficial Richard Dawkins, ¿sí? Otro de los, ¿cómo se llama? De los caballeros, de los 4 jinetes. Dice, oficial, no es mi culpa que estuviera conduciendo borracho. ¿Ves? Alguien me emborrachó, tuiteó, comparando el ser forzado a tener sexo con la elección de conducir borracho. Si querés ser capaz de testificar y meter a un hombre en la cárcel, no te emborraches. O sea, ¿qué está diciendo? Ah, la mujer estaba borracha, y por como la mujer estaba borracha, entonces el hombre la abusó sexualmente, ¿sí? ¿La culpa de quién es? De la mujer, ¿sí? De la mujer. Eso Entonces, es como decir, no sé, si no quieres que te robe tu casa, no la dejes sin llave. exacto, sí. Entonces es como, volvemos al pensamiento siempre de Max. Y la última, que es de Christopher Hitchens, que es otro, ¿sí? De los jinetes. ¿Alguien quiere leer? Sí, Christopher Hitchens escribió un artículo en 2007 llamado ¿Por qué las mujeres no son divertidas? Ahora bien, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Es decir, ¿por qué las mujeres que tienen todo el mundo masculino a su merced no son divertidas? No finjas que no sabes de qué te estoy hablando. ¿Por qué los hombres en promedio y en su conjunto no son más graciosos son más graciosos que las mujeres? Bueno, para empezar, más vale que lo sean. La principal tarea que tiene que cumplir un hombre en la vida es impresionar al sexo opuesto. Y la madre naturaleza, como nos llamamos de forma risueña, no es tan amable con los hombres. Las mujeres no necesitan seducir a los hombres de esta manera, haciéndose los graciosos.
ya atraen a los hombres, si sabes lo que quiero decir. O sea, el hombre necesita, según la postura de Hitchens, el hombre necesita para atraer a la mujer ser gracioso, ¿sí? Y la mujer necesita ser atractiva sexualmente. Por eso, ¿cómo? Ser, sí, ser. Es como que, y ahí es donde él dice, la madre naturaleza nos hizo así, menos favorecido, creo que dice. No tan amable. Claro, no es tan amable con los hombres. Exacto. Sí, entonces, desde la niñez a las mujeres se les pone ese rol, ¿sí? De tener que seducir con el aspecto físico. Y el hombre cree que tiene la autoridad sobre eso, ¿sí? Porque es poseedor, que es lo que veníamos hablando también de los libertarios. Entonces, ya para ir terminando, los cuatro jinetes del ateísmo, ¿sí? Son los que traen el pensamiento de Marx, ¿sí? El pensamiento de Marx está basado en la Trinidad, ¿sí? Los derechos de los hombres, el ateo y el libertarianismo, ¿sí? Que cada uno de esos tiene las cruzadas, que son contra el feminismo, contra la religión y el sentimentalismo, que para ellos está relacionado, ¿sí? Y es algo acá bien interesante, porque los cuatro jinetes, yo no sé si lo puse o no, eh, parece que no lo puse. Bueno, era una cita que después se las mando de última, es que decía que, cuando surge la palabra, cuando surge la expresión lo personal es político, uno de ellos, ¿está ahí? Perfecto. ¿Querés leerla? Bueno, cuidado con las políticas de la identidad. Lo reformularé. Hay que evitar absolutamente las políticas de identidad. Recuerdo muy bien la primera vez que escuché el dicho, lo personal es político. Comenzó como una especie de reacción a las derrotas y caídas que siguieron a 1968. Un premio de consolación, se podría decir, para las personas que se habían perdido ese año. Sabía en mi epidermis que una muy mala idea había entrado en el discurso. Tampoco me equivoqué. La gente empezó a ponerse de pie en las reuniones y a hablar sobre cómo se sentía, no sobre qué o cómo pensaba, y sobre quiénes eran en lugar de qué, si es que había algo, habían hecho o representado. Perfecto. ¿Te puse quién era o no? No, no aparece. Es uno de los cuatro jinetes también. Después voy a buscar el nombre y se los mando, pero es uno de los cuatro jinetes que dijo esto. Y lo interesante es que vuelve a traer primero la frase claro, no sé cómo decirle. Sí, no sé, Zoom, qué sé yo, no sé, el eslogan o lo que como quieran, pero es Eslogan. la máxima, se podría decir. La máxima, lo personal es político. Ahí él trae y dice, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque en teoría, a partir de esta frase empezó a surgir que las personas empezaron a hablar y a... Sí, Dice personas, pero sí, dice, las personas empezaron a hablar de lo que sienten, y ahí para él eso es la muerte. ¿Por qué? Porque no tiene nada de racional en el sentimiento, ¿sí? Entonces, eso es interesante porque él lo que hace es justamente, vos que estás sintiendo, ¡pum! No puedes sentir. Vos que estás sintiendo, ¡pum! No puedes sentir. Y eso es es malo tanto para las mujeres como para los hombres, porque nosotros también nos educan a ¿qué estás sintiendo? ¡Pum! Deja de sentir. ¿Qué estás sintiendo? ¡Pum! Deja de sentir. Tenés que ser una persona racional. Bueno, un amigo la otra vez me dice, los hombres no lloramos. Y yo le dije, qué equivocado estás, deberías Sí. empezar a llorar, porque capaz que... Sí. No, con respecto a cómo se acuñó el término lo personal político, hoy en día lo usamos como un eslogan motivacional para que nuestro impacto político en la sociedad, pero esa no fue la forma en la que fue acuñado originalmente. Yo envié un artículo hace Sí. poco más de un año acerca de eso. En realidad se acuñó con la idea de que lo que le pasa a una persona no es producto de la experiencia individual, sino que es sistémico. Entonces, cuando las mujeres empezaron a juntarse y hablar, se daban cuenta de que todos sufrían violencia de género. En esa época no tenían el lenguaje para hablar de eso, pero sí sabían lo que les pasaba. Entonces, en realidad, las políticas de la identidad son sumamente importantes porque permite identificar cosas sistémicas que de otra manera no se identificarían a través de la puesta en común. Las personas en esa época no podían decir yo sufro violencia de género o opresión sistémica basada en que nací mujer,
porque no había ese lenguaje para expresar el pensamiento. Hablar de la experiencia personal es el principio de pensar y de poder tener un lenguaje para expresar las ideas o articularlas de mejor manera. Si uno espera a tener todo articulado para quejarse, nunca vas a llegar a conclusiones más profundas. Sí, hay que empezar por donde se empieza, y el proceso de razonamiento es largo. perfecto. Me parece muy bueno eso, justamente. Cuando hablamos de lo personal es político, corregime Agus, cada una de las vivencias pasa a ser una política, o debería ser una política. Nos referimos como si fuera una política de Estado, algo que debemos tratar, algo que debemos luchar, algo que debemos encarar. ¿Se relaciona con eso? Sí. ¿O nada que ver? La vivencia es consecuencia de todo lo anterior, del sistema, de lo político, de todo. No es de claro, por eso es al revés de lo que a veces podríamos leer. En este caso, por ejemplo, el caso del ascensor, Sí. lo personal de Rebeca es político en el sentido de que está basado en que por qué este hombre le dejó hablar así. Es todo un sistema que propicia ese momento incómodo que ella pasó. Entendí. No es su experiencia, su interpretación, Okay. ¿no? Es una consecuencia de todo lo que la gente que lo apaña, que lo justifica, y ella que no sabe que tiene esa sociedad. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Bueno, después hablamos un poquito la semana pasada de Darwin, ¿sí? Que habló Mika, ¿sí? Que está relacionado con los cuatro jinetes. Ahora, una cosa que yo quiero resaltar acá es que Tess habla de el silbato de perros, ¿sí? O los silbatos de perros, que son cosas o frases que a veces hablan estos personajes, ¿sí? Que son más sutiles, por así decirlo, en este punto, pero que en este punto se vuelve algo explícito y fuerte y brutal, ¿sí? Entonces, esto traen el pensamiento, estos son los que ejecutan. Sin embargo, la anciana te dice que acá existen mandos medios, le llama a ella. Existen mandos medios, que me resulta interesante, porque si está hablando de mandos, estamos hablando de qué? De exacto, de una organización piramidal, ¿sí? Que dice, los de arriba mandan, ¿sí? Los de abajo acatan o cumplen, ejecutan, perfecto. Entonces, eso es bien interesante, ¿sí? Los cuatro jinetes son los que traen el pensamiento hacia los Max, ¿sí? Porque es un grupo hacia los Max, y los Max ejecutan fuertemente, deliberadamente, en base a estos tres puntos que son los derechos de los hombres, el ateísmo y el libertarianismo, las batallas o las cruzadas contra el feminismo, la religión y el Estado grande, ¿sí? Entonces, eso más o menos es un resumen de todo lo que vimos hasta acá, ¿sí? La idea justamente es volver a atraer a, a, a nuestro pensamiento, a nuestra conciencia más nuevita, no sé cómo decirlo, a nuestra memoria, ¿sí? Todo esto que nosotros estuvimos estudiando y por qué llegamos a donde llegamos, cuál es el camino que hicimos. Y siempre pensando en la pregunta que debemos responder es la causa de la ley dominical, ¿sí? Porque nosotros siempre pensamos que, quien iba a traer la ley dominical era el protestantismo, ¿sí? Pero nos dimos cuenta que cuando yo había hecho acá de la izquierda y la derecha, hay personas protestantes en la izquierda, ¿sí? Y hay ateos o religiosos en la derecha. Hay religiosos en la izquierda. Entonces, como que eso también generaba una confusión, ¿sí? Entonces, ahora ya vimos que este es el pensamiento, ¿sí? Es parte del pensamiento. Ahora nosotros debemos ver qué es en sí o cómo va a ser la ley dominical, que eso lo vamos a ir viendo en los siguientes estudios, ¿sí? ¿Algún otro comentario? ¿Quieres hablar, Guada? Ok. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por el sábado que nos regalás. Te damos muchas gracias por el estudio de Joaquín, que nos pueda refrescar las ideas y aclararnos un poco el panorama para seguir el camino hacia donde nos querés guiar, para conocer tu carácter divino.
y que podamos entender lo que nos querés mostrar. Te pido que te quedes con todos nosotros en el día de hoy y que acompañes a cada uno de los pedidos del inicio y que podamos terminar el sábado de la mejor manera y bien acompañados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.